Mi nombre es Omar Toro, soy docente, actor y narrador oral escénico. Actualmente soy director del grupo artístico de narración oral escénica Cuenta Peregrino, un grupo que prontamente va a cumplir 20 años. Es decir, que tenemos 20 años de trabajo consecutivo, permanente, difundiendo el arte de la narración oral escénica en escuelas, en comunidades, en institutos universitarios, en espacios convencionales, con toda una infraestructura teatral. En esta primera jornada de trabajo, o en esta primera clase, vamos a desarrollar un tema que se denomina origen de la narración oral escénica como disciplina artística. Pero a mí me gustaría comenzar esta clase con una pregunta que es como una especie de detonante, ¿no? Y es la siguiente: ¿a quién le gusta escuchar una historia? A todos. Yo no he conocido a una persona que no le guste escuchar una historia. A todos nos gusta escuchar historias. A los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los adultos contemporáneos, a los adultos mayores, es decir, a todos, porque escuchar una historia es un proceso natural y sobre todo si es bien contada. Cuando una historia es bien contada, todos nosotros nos disponemos a la escucha y por supuesto la historia nos acerca, la historia nos hace mucho más humanos. Las historias de pequeños nos dormían, pero de grande nos despiertan y por supuesto generan en nosotros reflexión y nos invitan siempre, o la mayoría de las veces, a ser mejores personas. Sobre todo si ponemos en práctica lo que es su moraleja como tal. Pues bien, el hecho de narrar una historia no es un arte nuevo, no es una invención de los últimos tiempos, no. Eso es un arte milenario. Es decir, que hace 10.000 años, cuando nuestros ancestros, nuestros antepasados, se sentaban alrededor del fuego, allí por supuesto estaba el jefe de la tribu, o estaba el que contaba cuentos en la tribu, y contaban sus hazañas, de cómo fue que cazaron al tigre, o cómo fue que pescaron al gran pez, o cómo le fue en la cosecha del día. Y eso sucedía todas las noches, porque imagínense ustedes, era el único, o era uno de los pocos entretenimientos, no había luz. Y entonces, ese hecho de contar historias y que haya pasado de generación en generación, de generación en generación, es algo que nosotros llevamos arraigado. Y por supuesto, esto sucedió en las sociedades primitivas, pero en las sociedades secundarias, como dicen o como rezan por allí, pasó algo interesante, y es que todas esas historias luego fueron escritas, fueron de la palabra a la escritura. Y como escritura tenemos leyendas, fábulas, mitos, bueno, cosas maravillosas en papel. Tenemos a la Pachatantra, que son fábulas extraordinarias, cuentos. Tenemos nada más y nada menos que a la Biblia, nuestro libro sagrado, y todas las parábolas que hay allí de Jesucristo. Y también tenemos a libros espectaculares que son una exquisitez, como Las Mil y una Noche. Entonces allí comenzaron a surgir nuevos narradores orales, personas que eran apasionadas por las historias, personas que leían las historias, que las interpretaban y que las contaban, como parte de su legado o como parte de su identidad. Entonces, eso quiere decir que en todas las culturas del mundo existen contadores de cuentos y leyendas. Yo particularmente tomo como referencia a este libro. Este libro se llama Cómo contar cuentos. Es de Daniel Mato, que es un doctor en ciencias sociales, fue profesor de la Universidad Central de Venezuela y ha escrito muchísimos libros al respecto o en esta temática.
Entonces, aquí él reza algo interesante. Por decir, aquí tengo mis anotaciones, por decir, él dice que en Japón, por ejemplo, los contadores de historias se llamaban rakugo. Y los rakugo eran contadores de leyendas que se colocaban, por supuesto, su atuendo, y su atuendo era un kimono, buscaban una almohadilla y convocaban a un público espectador para contar sus historias tradicionales, utilizando solo dos elementos. ¿Cuáles eran los dos elementos? Un pañuelo, un simple pañuelo y un abanico. Y con esos dos elementos se apoyaban para contar sus historias. Y es algo interesante porque ese pañuelo se podía convertir en un manto, se podía convertir en un pájaro, se podía convertir en un vestido o se podía convertir en una alfombra. Y ese abanico se podía convertir no solo en abanico, sino también pudiera ser una pluma, o también pudiera ser un bastón, o también pudiera ser un cohete. En fin, estos fueron los cimientos de la narración oral escénica como tal allá en Japón. Pero en Turquía, por ejemplo, pasaban otras cosas. En Turquía, por ejemplo, teníamos los hikaye. Los hikayes, al contrario, ellos, según Daniel Mato, ellos no convocaban un público espectador. Ellos iban hacia donde estaba el público espectador. Ellos iban a espacios públicos, por ejemplo, como una cafetería, como un bar, y comenzaban a contar sus historias acompañado de un instrumento musical. Y con su instrumento musical, ellos, en medio del canto y de la música, ellos relataban todas sus historias allí. O también recitaban sus poesías. En África sucede algo diferente, porque los contadores de historias y leyendas en África eran llamados grandes maestros y le llamaban griot, los griot africanos. Y ellos eran los encargados de difundir la narrativa, pero conservando siempre la identidad de su pueblo. ¿Para qué? Para que las hazañas del pueblo africano no se perdieran en la memoria del olvido de la gente. Estos eran los griots. Y así sucesivamente. En Europa, por ejemplo, los narradores orales siempre tuvieron vigencia en el pasado y en el presente. Estos narradores orales contaban cuentos e historias, todavía siguen contando en escuelas, en universidades, en plazas, en comunidades, en mercados, incluso se ha llegado a profesionalizar. Y en Latinoamérica ha pasado algo similar, un movimiento que ha surgido desde hace 30, 40 años y por supuesto ha desarrollado una temática con la narración oral escénica, generando talleres, generando escuelas de formación, generando distintos tipos de eventos, de festivales, y por supuesto hay muchos representantes. En Venezuela nosotros tenemos a los llamados campesinos, ¿no? Nuestros hermanos campesinos. Y los campesinos, ellos cuentan cachos, lo que nosotros decimos los cacheros. Y es interesante porque los cacheros cuentan historias fantásticas, por supuesto de ficción. Una historia puede durar 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Y pueden decir, ya va un momento, voy al baño, y después siguen contando cuentos e historias, ¿no? Es muy particular el tema de los cacheros. Sobre todo, ellos se reúnen donde hay eventos y celebraciones. Y un espacio interesante para contar los cachos es en los velorios. En los velorios, para ellos, es el espacio ideal para contar todas sus hazañas que eran inventadas por ellos. Pues. Entonces, eso es un poco lo que es el tema del narrador oral como tal en las diferentes culturas. Cada cultura, cada continente, cada país tiene una forma de contar historias. Es decir, estos narradores orales tienen su propia forma y su propia expresión al momento de narrar una fábula. Ahora bien, ¿cuál es el origen de la narración oral escénica como tal? Porque hasta ahora hemos escuchado narradores orales
cuentistas, cuenteros, fabuladores. Pero el narrador oral escénico como tal, ¿cuándo nace? He allí la pregunta. Pues bien, hay un investigador, un narrador oral, que ha sido uno de los grandes representantes o los mayores representantes de esta disciplina. Y se llama Francisco Garzón Céspedes, y él es un hermano cubano. Él, en su discurso, él te plantea algo interesante. Cuando se pasa a ser cuentacuento a ser narrador oral escénico. Es decir, que la narración oral escénica trasciende a lo que es la corriente escandinava, que en la corriente escandinava los narradores orales o los cuentacuentos o los contadores de historia estaban en las bibliotecas y se apoyaban con el libro, y con un grupo de estudiantes, por supuesto, interpretaban un cuento, ilustraban sus historias con el apoyo del libro. Es decir, que había allí una intencionalidad pedagógica, educativa 100%, en los espacios escolares y en las bibliotecas. La narración oral escénica trasciende al elemento libro, al elemento historia y al escenario escuela. ¿Por qué? Porque, según Garzón Céspedes, la narración oral escénica es un acto de comunicación, donde el interlocutor, es decir, esa audiencia que está escuchando, participa en la construcción de la historia, sumándose un elemento nuevo, que es un escenario, es decir, lo que es la dimensión estética como tal. Cuando hay un escenario, cuando hay un atuendo, cuando hay elementos, objetos que pueden migrar de una cosa u otra, y hay un público que se convoca, esa es la dimensión estética que habla Francisco Garzón Céspedes. Y allí comienza, por supuesto, toda una serie de discusiones sobre qué es la narración oral escénica y qué es el hecho teatral, sin el menoscabo de este arte milenario, por supuesto, con todo el respeto de lo que es la simbología teatral, el lenguaje teatral o el arte teatral. Pero diferencia bien qué es teatro y qué es narración oral escénica. Ahora bien, tenemos grandes representantes en todo el mundo de lo que es la narración oral escénica, pero a mí me gustaría compartir con ustedes unos de los representantes que yo más sigo, pues que leo sobre ellos, de lo que escriben, de lo que hacen. Por ejemplo, Daniel Mato, el escritor de este libro, Cómo contar cuentos e historias. Él aquí en la primera parte del libro habla un poco teóricamente de cómo evolucionó el tema de la oralidad, de la narración oral, y explica de una manera sencilla y sucinta cómo se debe contar un cuento, o cómo él sugiere contar cuentos e historias a todo tipo de público, es decir, a las maestras y a los maestros de las escuelas, a narradores orales que se están iniciando o también actores profesionales. Desde su experiencia, le da como elementos fundamentales para que ellos, o herramientas para que ellos puedan aplicar el cuento, bien sea como cuentacuentos o bien sea como narradores orales escénicos. Entonces, él es Daniel Mato. Francisco Garzón Céspedes, por supuesto, lo he estado siguiendo muchísimo, leo la mayoría de las cosas que escribe y veo también los cuentos que narra. No tengo la oportunidad de conocerlo, pero sí tengo amigos que han tenido contacto con él y han estado formando parte o siguiendo sus lecciones en una escuela que él fundó, que se llama la Cátedra Iberoamericana Itinerante de la Narración Oral Escénica. Hay otro autor que se llama Marcos Balliani, que es un investigador, narrador oral escénico como tal, que es italiano, que también es muy bueno y me han hablado muy bien de él. Conozco poco de él, pero sí me han hablado muy bien del trabajo. Y por supuesto Ana María Bobo, que es una narradora oral por excelencia
Ella forma parte del grupo de narradores orales de allá de Buenos Aires, allá en Argentina. Todos ellos han trabajado en lo que es el Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral, el CELSI como tal. Y uno de los autores, de los narradores, actores, que también ha estado en el CELSI, que fue mi maestro, se llama nada más y nada menos que Carlos Genovese. Con Carlos Genovese, bueno, tuve la oportunidad de formar parte de un taller llamado Narración Oral para actores de teatro. Asimismo, se han fundado muchas escuelas, muchos talleres relacionados con la narración oral escénica como tal. Por ejemplo, tenemos a la que fundó Francisco Garzón Céspedes, que es la Cátedra Iberoamericano Itinerante de la Narración Oral Escénica. Él ahorita está radicado allá en España y desde allá difunde este arte o esta disciplina. También tenemos a la Escuela del Relato de Valparaíso, es una escuela que fundó y que difunde, promociona nuestro querido amigo y hermano Carlos Genovese, y una escuela en Argentina también que se fundó que se llama Club de Narradores Orales del Instituto Suma. Eso fue hace muchísimos años. Y aquí en Venezuela también hay distintos talleres, escuelas que se han creado pero que han dejado de existir también. Y bueno, lo cierto es que hay un movimiento de narradores orales importante, no solo en toda Latinoamérica, sino también en todo el mundo. Y les voy a dejar esta pregunta. ¿Es la narración oral un hecho escénico? Somar Toro, la narración oral es un hecho escénico. Hay otros investigadores, actores, narradores que no están de acuerdo con eso, que dicen que la narración oral no es un hecho escénico, sino es un hecho performástico. Porque cuando tú cuentas un cuento o una historia, no necesariamente hay un escenario. Tú puedes contar una historia en un hospital, entonces el escenario es el hospital, o en una biblioteca, como lo hacen los cuentacuentos, o en una comunidad donde no hay un escenario convencional, sino hay un escenario de tierra. Entonces ellos tienen la teoría donde dicen que la narración oral es un hecho performástico. Bien, todos me conocen, mi nombre es Omar Toro y estamos hablando de la narración oral como disciplina artística. En la clase de hoy vamos a tratar un tema denominado el arte del relato o la oralidad desde diferentes enfoques. Ahora bien, ¿qué es la oralidad? ¿O qué es narrar oralmente algo? Pregunto. Cuando hablo, estoy desarrollando un acto de oralidad. Cuando estoy presentando una exposición, un foro, una conferencia, allí hay un acto de oralidad. Cuando estoy dialogando con mi familia, allí hay un acto de oralidad. Cuando hay una comunicación intrapersonal y me estoy comunicando conmigo mismo, o estoy haciendo una oración y le estoy pidiendo al amado Padre Celestial, o agradeciéndole a la divinidad, allí hay un acto de oralidad, porque es la palabra que viaja en el espacio y trasciende. Puede pernoctar en el oído de otro o no, pero allí hay un acto de oralidad. En la misma comunidad, cuando una persona lleva un chisme a otra persona, allí hay un acto de oralidad. Es decir, es posible que todo sea narración oral. Ahora vamos a profundizar los diferentes enfoques. Por ejemplo, los campesinos venezolanos, que nosotros decimos los cuenteros, los que echan sus cachos. Allí hay un acto profundo de oralidad. Todos disfrutamos de sus historias, de su ficción. Por ejemplo, tuve la dicha, la gracia, la oportunidad de conocer nada más y nada menos que al Caimán de Sanare, de ir hasta su casa
y disfrutar de sus historias fantásticas. Y él es un trovador latinoamericano que conquistó el corazones de muchos. Y por supuesto iba para la plaza todas las tardes allá en Sanare y reunía de una manera natural a un montón de gente a echarle sus cuentos. Y por supuesto es un cuentero. Y allí hay un acto de oralidad, pero él lo hace ¿desde qué enfoque? Desde el enfoque de entretener a un público espectador, para que ese público espectador pueda desarrollar su imaginación, pueda viajar por los diferentes paisajes, los diferentes ambientes, los diferentes tiempos. Y hay un espacio de regocijo allí, de solidaridad y de fraternidad que se creaba cuando este hombre, ¿verdad?, contaba sus cuentos o sus historias, el Caimán de Sanare. Y así muchos cacheros en Venezuela y en toda Latinoamérica y en el mundo. Es decir, que el cuentero como tal, su intencionalidad es la recreación, a mi juicio, ¿no?, al juicio de Somar Toro, es recrear, es divertir, es pasar un momento grato de humor y generar espacios solidarios. El cuentero como tal. Ahora bien, ahora existen los llamados cuentachistes. Los cuentachistes también tienen otra intencionalidad, que es reunir a un grupo de personas para contarles chistes. Es decir, un efecto risible, que la gente se ría y pase un rato agradable desde el humor. Esos son los cuentachistes. Los cuentacuentos como tal tienen otro propósito u otra motivación, que es educar y formar. Porque el cuentacuento selecciona bien sus historias, sus fábulas, sus mitos, en función de lo que va a enseñar o de lo que debe trabajar en un grupo, selecciona bien la historia, la ensaya y la ilustra con todos sus personajes y la narra. Los cuentacuentos entonces tienen una intencionalidad totalmente pedagógica, aunque todos sabemos que el cuento primero debe recrear, primero debe divertir y de forma indirecta educar. Y eso es lo que hace el cuentacuento. Ahora, el narrador oral escénico es distinto, es diferente, porque yo comulgo con el discurso de Garzón Céspedes cuando dice que el narrador oral escénico comunica algo, construye la historia con el público, mira a su público, se enamora de su público, ama a su público, lo abraza con su mirada, lo persuade, lo invita al escenario y a imaginar con él cada uno de los personajes y las situaciones por las cuales pasan los personajes en la historia. Yo estoy de acuerdo con él, que es un gran acto de comunicación. Pero también que es un gran acto de formación. Porque no solo estoy comunicando una historia, también estoy formando a un público espectador que participa dentro de la historia. Pero también estoy haciendo algo maravilloso. Le estoy presentando estos dos elementos desde la dimensión estética, es decir, desde un escenario con elementos que puede ser un libro, que puede ser una puerta, o que puede ser un maletín, o que puede ser una pesa, es decir, con elementos que migran de una cosa a otra. Por supuesto, en esa dimensión estética también podemos contar con un sistema de iluminación, con una tramoya teatral, con telones que suben, que bajan, y por supuesto, un escenario, un público espectador, un texto. Entonces, el narrador oral escénico no solo comunica, no solo forma, sino también le presenta a su público espectador una dimensión estética de la historia. Hay un concepto que se ha manejado en estos últimos tiempos, en estas últimas décadas, muy interesante, que se denomina storytelling. Storytelling no es más que el arte del relato, pero la utilizó
el mundo del marketing para poder vender sus productos. Estos grandes empresarios se dieron cuenta que podían vender sus productos a través de la historia. Una historia que, por supuesto, conectara con la emoción de su audiencia, de sus espectadores, de sus seguidores, y que con esa emoción ellos pudieran comprar el producto. Un ejemplo muy claro, sin hacer propaganda, es aquella famosa publicidad en Navidad que veíamos en televisión llamada Señor, ¿me da un jamón plus ron? No, mi hija, no hay. Los vendí todos. ¡Ay! Y luego sale la musiquita. ¿Se acuerdan? Bueno, yo esperaba que llegara Navidad para comprar jamón plus ron en mi casa y le decía a mi mamá, mamá, yo quiero jamón plus ron. ¿Por qué? Por la historia. Y esperaba siempre esa publicidad, porque esa publicidad me conectaba, me generaba una emoción, me generaba una tristeza, porque yo sé que al final, cuando llegaba el jamón plus ron a la casa, de todo era felicidad. Eso es lo que hace el storytelling como tal, en el mundo del marketing. Entonces, bueno, no solo se aplicó en la publicidad, la historia, el relato, también se aplicó a los líderes empresariales, porque los líderes empresariales también tenían su propia historia. Pero también llegaron los educadores y el storytelling se aplicó a la educación. Entonces, ¿cómo enseñar un contenido o un tema generador a unos estudiantes donde ellos pudieran contar su propia historia sobre lo que es el sistema solar? Los estudiantes, en vez de exponer el sistema solar, construyen su propia historia a través de recursos audiovisuales. Es decir, que no solo el maestro contaba la historia, sino los estudiantes con los recursos audiovisuales contaban una historia sobre el planeta solar. El storytelling aplicado a la educación. Pero también el storytelling se aplicó al mundo periodístico, esas crónicas que nosotros veíamos en el mundo periodístico, parte del storytelling. Es decir, que el storytelling es algo interesante en el mundo de los narradores orales escénicos, porque se ha llevado desde otra perspectiva y, por supuesto, desde otros enfoques. Ahora vamos a mirar el cuento desde el enfoque de la narración oral escénica convencional o tradicional. Pues bien, los narradores orales tradicionales, que yo respeto muchísimo, los narradores orales tradicionales, ellos seleccionan una historia. Tiene que ser una historia que les guste, una historia que les apasione, una historia que les mueva por dentro, que ellos puedan amar. Esa historia, ellos hacen una especie de versión, es decir, que el cuento, para el narrador oral escénico tradicional, no se lo aprenden de memoria, al caletre no. Ellos consideran lo que es la estructura de la historia como tal. El principio, el desarrollo y el final, respetando en todo momento la idea original del autor. Esa era una vía. La otra vía es el autorrelato. Yo, como narrador oral escénico, según mi historia, la emito, la evoco. Pero cuando se trata de un autor, la historia de un autor en un libro, yo considero la estructura de una historia, principio, desarrollo y final, y comienzo a relatar mi historia construyendo una nueva historia a través de la improvisación. Eso es lo que hace el narrador oral escénico tradicional. Por supuesto, con toda la dimensión estética que él mismo pudiera plantear en un momento determinado. El grupo artístico de narración oral Cuenta Peregrino es un grupo que ha transitado por muchos de esos enfoques. Pero como nosotros somos actores de teatro, que amamos la memorización, o como dice Garzón Céspedes, la reverberización, nosotros utilizamos la memoria como un ejercicio, como una práctica de el tectosolfeo teatral que vemos en la dramaturgia.
En nuestro caso, nosotros interpretamos la historia, ilustramos la historia con textos, por supuesto, de memoria. Esto es una posición nuestra como agrupación artística de narración oral escénica, pero no es lo común para el narrador oral escénico tradicional. Ahora bien, según las teorías, esto no sería un grupo artístico de narración oral escénica, sería más bien un grupo artístico de narrativa escénica, porque se supone que en la narración oral escénica la oralidad se construye con el interlocutor. En nuestro caso, narramos historias desde la escena y la teatralizamos. Es una posición que ha tenido nuestra agrupación y creo que muchos narradores orales en el mundo también se han ido por esa vía. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿tú eres cuentacuento? Yo antes decía, sí, yo soy cuentacuento, por supuesto, yo amo contar historias. Pero más que cuentacuento, soy un actor que cuenta cuentos, que es diferente. Yo me di cuenta en ese taller maravilloso que hice con el maestro Carlos Genoveses allá en Argentina, que yo simplemente era un actor que contaba cuentos y que contaba historias. Y yo aprendí algo interesante. ¿Cuándo un actor está contando cuentos e historias? ¿Desde qué enfoque yo puedo narrar mi historia? ¿Desde qué enfoque? Ahora bien, hay que distinguir bien ese acto de oralidad del actor cuando es un monólogo, es una cosa. Ese es un unipersonal, es una cosa cuando es un monólogo. Estoy narrando oralmente un texto, pero desde el enfoque del monólogo. Cuando es una parte teatral, hay una soledad escénica, es un breve unipersonal que hay allí. ¿Cómo emito yo ese texto? Y cuando es un soliloquio del personaje en la escena, es decir, una soledad escénica del actor en personaje que emite un texto, es decir, como si estuviera pensando en voz alta. El actor que cuenta cuentos o historias en un escenario no lo hace desde los elementos o enfoques anteriores, lo hace siempre de cara al público. Es decir, que ese actor, que soy yo, Somad Toro, no interpreto un personaje para contar una historia, sino es que siempre voy a ser yo de cara al público. La historia siempre la voy a contar yo junto a mi interlocutor y la voy a construir con mi interlocutor. En nuestro caso, que hacemos narrativa escénica, utilizamos los elementos de la narración oral escénica como tal y la llevamos al teatro para que ese cuento, ese mito, esa leyenda pueda llegar, pueda calentar las almas, pueda regocijar a ese último espectador que está allá, pueda intervenir dulcemente o pueda generar un espacio de confianza. Nosotros utilizamos los elementos de la NOE, narración oral escénica, para poder contar nuestras historias siempre desde nosotros. Ahora bien, hay otro enfoque interesante y que yo me he puesto a pensar y a pensar y a pensar. Y es cuando la narrativa oral escénica está hecha desde el actor en personaje. Por ejemplo, un personaje como el Lazarillo de Tormes, que es un trovador, un vendedor de vinos, que cuenta todas sus hazañas a un público espectador. En este caso, no es el actor de cara al público. En este caso es el actor en personaje
de cara al público. Es decir, que el personaje se tiene que convertir en un contador de historia, más allá de un estudio cuadridimensional del personaje. Porque se supone que cuando yo estoy contando una historia, yo evado un poco el hecho emocional, psicológico, construir un personaje desde la física, la psicofísica o desde un animal. No, es mucho más sencillo. Cuando un actor interpreta un personaje, siempre lo hace desde la sugerencia del personaje. Yo sugiero que soy un viejo, yo sugiero que soy un guardián, yo ilustro que soy un rey, yo ilustro que soy una mujer que le cortaron las manos, lo ilustro, pero no hago grandes estudios psicológicos de los personajes. Y esto lo debe tomar en cuenta siempre un actor que cuenta historia de cara al público o de un actor que interpreta un personaje de cara al público, que es distinto. En el caso de Lazarillo de Tormes, que está el actor allí, está en personaje y está contando cuentos e historias. Es un ejemplo interesante. Ahora, voy a tomar un fragmento de un artículo que escribí llamado Narración oral escénica para actores teatro, que dice así. Dice: muchas veces solemos ver un espectáculo de teatro donde algunos personajes relatan historias. En el drama teatral hacen las veces de narradores de una gran estructura dramática. Y el trabajo abordado por los actores se circunscribe en un estudio cuadridimensional o cualquier otro método para la creación de un personaje. Y el resultado en muchas ocasiones resulta ser óptimo y aplaudido. En este caso, no se trata del actor que traspasa la cuarta pared con su mirada. No, sino más bien del actor en personaje que interactúa con el público para contar una historia, que a su vez es representada o interpretada en escena por otros actores. En este sentido, si se trata de un actor que ya ha explorado la disciplina de la narración oral escénica y que tiene como reto narrar en personaje, muy bien sabe de todos los recursos con los cuales puede contar y el camino al cual puede recurrir. Recursos que están profundamente relacionados con la comunión con su público. Es decir, en el latir del corazón de su espectador, en respirar su mismo aire, el mismo aire en este caso de la audiencia. Es decir, en hacer de la mirada expectante su propia mirada, acariciando sus almas con la sonrisa al contar a viva voz y con todo su cuerpo la dramaturgia teatral. Por esa razón, cuando vemos a un actor que rompe la llamada cuarta pared y se confronta directamente con su público, sabemos que ese actor tiene una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque más allá de un estudio cuadridimensional del personaje, como lo reza el artículo, hay otro compromiso. Hay un compromiso de que el público sienta que yo estoy contando la historia con ellos, de que yo también me sorprendo de lo que estoy contando. Ese es un gran compromiso que tenemos los actores que rompemos la cuarta pared y estamos en personaje. Hoy vamos a hablar sobre la narración oral escénica desde la dimensión estética. Cuando el cuento pasa a la escena. ¿Cómo es el trabajo que tenemos que hacer nosotros como narradores o como actores que contamos historias? Pues bien, es importantísimo la selección de la historia. Escoger un buen cuento, un cuento que nos guste, que nos enamore, que nos apasione, que se vincule con nosotros, que nos conecte. Si cuento una historia que no me gusta, es posible que fracase. Pero si cuento una historia que me gusta, es posible que triunfe. Entonces, eso es lo primordial. Cuenten historias que les gusten, que les apasionen. Luego que yo tengo esa historia
ese cuento y lo selecciono, hago el siguiente trabajo. Lo que en el teatro se llama un estudio de mesa, ¿no? Con el texto, con la dramaturgia teatral. Yo como narrador oral hago lo mismo con el cuento. Veo la estructura dramática del cuento, el principio, el desarrollo, en el final. ¿Qué pasa? Se supone que al principio de toda historia se presentan los personajes, se presenta el ambiente y se presenta el tiempo. Debo mirar eso allí, se supone. Luego en el desarrollo, ¿qué pasa? Hay un conflicto. Entonces, como narrador oral, también debo ser capaz de entender y comprender el conflicto, porque se supone que eso es lo que a mí me interesa comunicar. Una historia sin conflicto es una historia totalmente aburrida. Siempre debe haber un problema que por supuesto al final debe resolverse. Entonces, ese estudio, ese análisis tengo que hacerlo como narrador oral. Luego, ¿qué hago? Luego tengo que mirar de qué forma está escrito el cuento o de qué forma está narrado la historia. Si es en primera persona, si es en segunda persona o si es en tercera persona. Por ejemplo, mi grupo artístico de narración oral Cuenta Peregrino suele contar historias que siempre están narradas en tercera persona. Érase una vez en la cumbre de una montaña 3 arbolitos juntos que soñaban a lo que querían llegar a ser cuando fueran grandes. Entonces, érase una vez, es decir, tiempo pasado, tercera persona, en la cima de una montaña, ya ahí estoy dibujando el ambiente, 3 arbolitos juntos, y ya estoy hablando de los personajes, que son 3 arbolitos que están juntos. Allí ya hay un análisis de la historia y también hay una posición del narrador. Según la narración, se cuenta la historia, porque si narro en primera persona es posible que la entonación sea incluso otra. Bien, luego que tengo definido la posición del narrador, voy a otro tema interesante dentro del análisis del cuento. Y es que voy a mirar y a detallar los recursos literarios presentes en la historia. Porque como narrador oral debo sacarle provecho a esos recursos literarios. Y no debo vomitar ese texto como lo hacemos muchas veces cuando interpretamos un personaje en una obra de teatro. Aquí se supone que yo debo hacer conciencia de los recursos y de forma muy natural hacer énfasis en los recursos literarios. Por ejemplo, cuando hay una metáfora, ¿cómo debo narrar yo cuando hay una metáfora? Aquí en este texto que se llama Leyendas del cielo y tierra de Malbatán, imagínense, viejísimo, hay una historia que me gusta mucho. Es una especie de parábola, ¿no? No recuerdo cómo se llama la historia, pero relata que una vez estaba Jesús con sus apóstoles por un camino y vieron un perro muerto. Entonces los apóstoles dijeron, pusieron más la cara, hicieron gestos extraños, pero Jesús llegó, miró al perro con dulzura y dijo eso: ni las perlas son tan blancas como sus dientes. Y se fue. Entonces, eso es una metáfora. Ni las perlas son tan blancas como sus dientes. Si está ese recurso literario allí presente en la historia, debo aprovechar ese recurso. O, por ejemplo, si hay un símil o comparación, era tan grande que parecía un... Y allí estoy involucrando a la audiencia o a los espectadores que están contando el cuento conmigo, que se están creyendo esa comparación. Que parecía o por ejemplo, si hay una exageración, estoy exagerando en narrativa y en movimiento también.
Es decir, que la narrativa me sugiere un movimiento corporal. O por ejemplo, cuando estoy utilizando el recurso de los sonidos onomatopéyicos, eso es maravilloso. Estoy contando un cuento, una historia, y de pronto llamo a la puerta. Ya ese sonido enriquece a la historia. Seguramente está explícito en la narrativa, toc, 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 pero yo lo hago físico, como narrador oral o como actor que está contando una historia. O de pronto hago el sonido de la puerta vieja, o de pronto hago las veces de pajarito. Pero es importante reconocer si en esa historia hay, y si no hay, yo me la puedo inventar, para que eso pueda crecer. Y hay otra cosa que para mí es fundamental, y es los diálogos. Muchas veces encontramos textos que son narrativos, 100%, pero cuando hay un diálogo es otra cosa, porque narras la historia y de pronto cuando te toca ilustrar el personaje entra el diálogo allí, que te da como que otra dimensión, y allí es cuando estamos sugiriendo a los personajes. Entonces vamos a considerar estos recursos literarios cuando estemos trabajando nuestro cuento. Ahora, es importante también imaginar los personajes. ¿Cómo son los personajes que están allí presentes? ¿Cómo son? Porque si hay diálogo, hay personajes, pero yo debo imaginar los personajes. Cómo hablan los personajes, cómo se mueven los personajes. Si es un rey, ¿cómo debería de hablar el rey? Si es un mendigo, ¿cómo debe hablar el mendigo? Si es un ratón, si es un sol, si es un insecto. En fin, cualquier personaje que se pueda presentar en la historia, yo debo imaginar y sugerir su voz y su corporalidad. Eso es fundamental. Vamos a recordar que en este caso, a diferencia del hecho teatral, los personajes no se construyen con un estudio cuadridimensional o partiendo de una psicofísica o de un trabajo físico o de la investigación de un animal. No. Los personajes acá son mucho más sencillos porque yo soy actor, narrador o narrador oral escénico, y al mismo tiempo puedo ser 15 personajes. Entonces estoy sugiriendo los personajes, ilustrando los personajes y después vuelvo a la narración. Tengo que tener la capacidad de narrar e ilustrar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 personajes. Si me acompaña otro narrador, puedo compartir con él los personajes. Pero eso es un trabajo bastante delicado que hay que estar atento y saber hacer. Bien. Ahora, vamos a hablar del atuendo. Eso es fundamental. Porque como creo que soy un narrador oral escénico y he hecho teatro, ¿me voy a colocar un vestuario? Pues no. Es posible que sí, pero según la propuesta es posible que no. Hay que analizar bien. Si yo voy a contar cuento, por ejemplo, en un espacio universitario, y voy a seleccionar de mi repertorio una sola historia, ¿cómo debo ir vestido? ¿Me visto con el atuendo multicolores y tal? Lo que suelo hacer en el teatro, es posible que no funcione, porque la gente, la audiencia, las niñas, los niños, los jóvenes, las maestras, los maestros, el público que tengo allí presente, se puede entorpecer con mi atuendo, es decir, puedo causar ruido visual. Entonces estoy más pendiente de lo que lleva el narrador encima que del cuento, y me olvido del cuento. Eso ha pasado con muchas maestras que hacen los cursos con Cuenta Peregrino, que cuando van a contar historias se colocan, sobre todo las maestras de castellano. Yo las amo, a las maestras de castellano. Pero usan, por ejemplo, aretes
grandotes, cuando están contando el cuento, causan tanto ruido con el sonido que produce la joya y el objeto que, que la historia se me pierde. Así como pasa con ese elemento que es distinto en el teatro, si ese es el personaje, les pasa a los narradores orales escénicos cuando no definen bien su atuendo como tal. Bien, entonces, normalmente lo que se sugiere es que el atuendo sea neutral. ¿Sí? Unicolor o dos colores sobrios. Depende, pues. Depende. No es una condición sine qua non. Pero se sugiere que los atuendos sean mucho más sobrios al momento de contar una historia. Ahora, ¿qué elementos puedo utilizar yo para acompañar mi historia? Después que yo hago todo ese estudio, todo ese análisis de cómo hablan los personajes, cómo debería de ilustrarlo, qué cosa debería llevar yo, ¿no? ¿Qué elementos puedo considerar para mi cuento? Es posible que sea un objeto real de la cual se hable en la historia. Por ejemplo, tenemos un espectáculo llamado Cuentos de la Vieja Grecia, donde entra Zeus y le entrega a Pandora su cofre. Es un cofre de verdad. Dice, oh, graciosa doncella, te doy el nombre de Pandora, que significa mujer de todos los hombres. A los que acabas de recibir, añade este cofrecito mío. Cuídate de abrirlo por nada en el mundo. Si lo hicieres, traerás calamidades a la tierra. Entonces, esta acción, este texto con el cofre, como la propuesta va de que todos los elementos que sacan los narradores están hechos con cartón y son verosímiles, entonces sí es válido un objeto para esa propuesta artística, un objeto real. Pero en otro espectáculo, por ejemplo, que tenemos, que se llama Cuento para dos voces, donde todas las historias se desarrollan con dos maletas y dos bufandas, uno para cada narrador. Esa bufanda se convierte en halcón, esa bufanda se convierte en mantel, esa bufanda se convierte en urna, esa bufanda se convierte en muchas cosas. Es decir, así como hacían los japoneses, los rakugo, los japoneses, eso también lo hacen los narradores orales contemporáneos. Es decir, que el elemento migra de una cosa a otra. Y por supuesto eso hace que la imaginación del público espectador vuele. Y nos dicen a nosotros, después que presentamos el espectáculo, qué increíble que con 2 o 3 elementos puedan hacer tantas cosas. Porque yo lo creo, yo lo siento, yo lo dibujo y sé manipular el objeto cuando estoy contando una historia. Entonces es importante que consideremos estos dos aspectos. El otro aspecto es que yo no tenga ningún objeto, simplemente lo imagine como acción física. Imagino que abro la puerta sin tener puerta y sin tener ningún objeto. Imagino que tomo una taza de café y juego con el sonido onomatopéyico del objeto. Eso es posible. Entonces, cuando estén preparando su historia, también imaginen los objetos, es decir, lo que llamamos nosotros en teatro la utilería. Ahora bien, ¿cómo hago la puesta en escena? Porque si la narración oral está dimensionada estéticamente, debo considerar la puesta en escena e imaginar los planos. Primer plano, segundo plano, tercer plano. Cuando estoy narrando una historia, ¿en qué plano me coloco? Para que la historia sea cercana a ese interlocutor. Yo, por ejemplo, sugiero a los narradores orales siempre colocarse en primer plano cuando están narrando su historia y cuando se establecen los diálogos de los personajes,
sugiero a los narradores o a los actores utilizar un segundo plano. Si hay dos narradores en la escena o tres narradores en la escena, las narraciones siempre se hacen próxima a los espectadores, es decir, en el proscenio, lo que nosotros llamamos proscenio. Y los diálogos se hacen en el centro del escenario. Esto no es un parámetro ni una camisa de fuerza, pero yo suelo hacerlo así. También es posible que una narración comience en el escenario. Eso es posible. Y que los diálogos se establezcan en ese mismo segundo plano del escenario. Pero es importante definir cómo son los movimientos de los narradores que están contando una historia. Así como yo defino los movimientos, aquí me paro cuando estoy haciendo esta primera parte del cuento, aquí ilustro los personajes y aquí coloco mi dispositivo escénico. Es fundamental saber en ese espacio dónde va a estar ubicado el dispositivo escénico. Si es una silla, ¿dónde va a estar ubicada la silla? Porque la silla es un elemento de apoyo, no me puede entorpecer la narración. Por decir un ejemplo de un dispositivo escénico llamado silla. Bien, entonces es fundamental considerar estos aspectos cuando estoy montando la puesta en escena. Ahora bien, ¿cómo dibujo yo los personajes cuando estoy contando un cuento? Porque esa es otra particularidad de la narración oral escénica. Yo, Somar Toro, dibujo los personajes. Si aquí coloco el árbol número 1, que habla de una manera, y aquí coloco al árbol número 2, que habla de otra manera, y aquí coloco al árbol número 3, que habla de otra manera, cuando esté contando la historia, no debería yo de traspasar los árboles, porque se supone que yo estoy dibujando con mi cuerpo los personajes, pero a la vez estoy dibujando con mi cuerpo el paisaje, la escenografía, y no me lo puedo llevar por delante, porque en el imaginario del público, espectador, del interlocutor, ellos están viendo al árbol número 1 aquí. Si habla aquí, cuando le toque desplazarse, tiene que hacerlo desde acá, para poder moverse a otro sitio, en el caso de que se vaya a mover. Entonces, si viene el leñador, y como narrador evoco que voy a cortar al árbol número 1, no lo puedo cortar aquí porque ya lo dibujé con mi cuerpo acá. Eso es fundamental cuando estamos contando una historia. A veces los maestros, las maestras, se ofuscan porque quieren traer toda una escenografía o toda una utilería para su cuento y muchas veces eso sobra. Muchas veces eso no hace falta, porque el cuerpo y un elemento simbólico pueden dibujar tanto la escenografía como la utilería. Otras veces son los actores que se ofuscan porque quieren tener algo de verdad en la escena, una pistola en la escena, en el caso de que se esté contando una historia de terror y haga el uso de un arma, ¿no? Que no es el mejor ejemplo. Pero es posible que eso más bien sea una varita que haga las veces de arma, una varita que haga las veces de sombrilla o una varita que haga las veces de martillo. Esto invita al público espectador a viajar en su imaginación y desarrollar unos procesos allí interesantes dentro de su mente, que tiene que ver, por supuesto, con el desarrollo de la creatividad. Entonces, no estoy contando una sola historia. Cuando yo cuento un cuento, estoy contando 80 cuentos, 100 cuentos, porque en cada cabeza de cada niño, de cada joven, de cada abuelo, abuela que están allí presentes, están viendo el cuento desde una manera, es decir, su audiovisual, en su imaginación, los cuentos están sucediendo de diferentes perspectivas según la historia de vida o la experiencia de cada uno. Tenemos que recordar
que la base siempre va a ser la narración oral escénica. Si a mí, por ejemplo, se me ocurre traer otro recurso del arte escénico, por ejemplo, como el títere, si se me ocurriera utilizar este recurso del títere y estoy contando una historia, lo que no puedo permitir nunca es que el títere cuente la historia, porque entonces ya no es un espectáculo de narración oral escénica, sino de títere. Ojo con eso. Asimismo, cuando estoy narrando una historia y hago uso de la coreografía, entonces la historia se vuelve toda coreográfica y eso es otra disciplina, que estoy contando una historia con movimientos coreográficos, es otra cosa. Se pierde la narración oral. O también cuando teatralizo todo y vuelvo la escena, ¿verdad? La narración oral escénica, toda una teatralidad. Allí tengo que tener mucho cuidado. Siempre la base es la narración oral y lo demás es el complemento de la historia. El teatro complementa la historia. El títere complementa la historia. El movimiento coreográfico complementa la historia. Tenemos que recordar siempre que es importante la narración y que lo demás simplemente enriquece lo que yo estoy haciendo. Ahora bien, cuando un narrador oral o un actor se aprende un cuento, eso siempre va a significar un regalo. Un regalo para un público que está contando la historia conmigo, un regalo para una comunidad, un regalo para una familia, un regalo para un niño, un buen regalo para cualquier ocasión. Y es un regalo que no tiene precio, porque es un regalo que viaja conmigo. Y ya he ensayado tanto ese regalo que en cualquier momento lo puedo compartir. Y lo más maravilloso de todo este asunto es que ese regalo nunca se acaba. Nunca. Siempre se va a multiplicar. Y ese regalo que yo voy a contarle a todos ustedes, siempre lo voy a contar como si fuera la primera vez. Con el mismo amor, con la misma pasión, con el mismo entusiasmo. Voy a compartirlo con un hermoso público espectador, considerando siempre que cuando voy a regalar una historia, debo sonreír y que esa sonrisa acaricia las almas de mis interlocutores, de que esa mirada penetre en el corazón y genera una especie de paz, de que esos movimientos corporales que estoy haciendo como narrador o en personaje significa una recreación para ese público que está allí, que está agotado, de pronto que está ofuscado por lo que pasa en su vida real, y cuando están en este espacio mágico contando la historia conmigo, su mundo se hace más tranquilo y generamos un espacio de solidaridad, un espacio de paz, un espacio de tranquilidad, un espacio de fortaleza, porque recuerden que el cuento no solo tiene el gran poder de comunicar, el cuento tiene el poder de transformar las almas, porque el cuerpo forma también desde una dimensión externa. Y bueno, estas fueron las 3 clases sobre narración oral escénica. Estoy profundamente agradecido con la Compañía Nacional de Teatro por haberme permitido difundir el arte de la narración oral escénica. Nos vemos para la próxima. Se despide con ustedes Somar Toro. Aquiles Nazoa, 100 años. De humor y amor.